ustedes, jóvenes, les voy a mostrar la forma en que van a utilizar el simulador de circuitos. Los circuitos o los diagramas que van a resolver ustedes, los circuitos series que van a resolver en su libreta, los tienen que simular después aquí. Tienen que calcular allá la corriente total y los voltajes en cada resistencia. Una vez que ya hayan resuelto los ejercicios en la libreta, se van a venir al simulador y van a armar ese mismo circuito, ¿ok? Para comprobar que los datos o los resultados que ustedes tienen en su libreta son los mismos que les da el simulador, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Abren ustedes el simulador y acá donde dice proyectos es la primera pantalla que les aparece. Le van a dar en la pestañita que está en el lado derecho, en la parte de abajo donde dice simular. Aquí le dan simular y ya les va a abrir otra pantalla. Les aparece un signo de pausa, uno de reiniciar y les aparece un signo de más. En ese signo de más le van a dar y les va a aparecer la lista de elementos que tiene la aplicación para armar el circuito. Primero nos aparecen las fuentes de alimentación, pueden ser pilas, baterías, pueden ser un interruptor, una luz de corriente alterna de las casas, ¿ok? Las más utilizadas son las de hasta arriba, que son DC, corriente directa, que es de pilas, y AC, corriente alterna, que es la corriente que ustedes tienen en sus domicilios o en sus casas. En la parte de abajo ya vienen algunos otros elementos, que son las resistencias. Ustedes de todos estos elementos que aparecen solamente van a utilizar la primera, que es el resistor, ¿ok? Los resistores representan cualquier elemento que funcione con energía eléctrica. Puede ser una lámpara, puede ser una licuadora, una computadora, el refrigerador, la lavadora, todos esos son resistores. Entonces ustedes van a utilizar de esta segunda parte solamente el resistor. Después aparecen los diodos. De los diodos no vamos a utilizar nada. Transistores tampoco. Interruptores, vamos a utilizar el interruptor SPST. Ese interruptor vamos a utilizar, que es similar al que utilizan en los domicilios, ¿ok? En las casas, el interruptor de cuchilla, ¿ok? Y al final me aparecen otros. En esos otros vamos a utilizar el voltímetro y el amperímetro para calcular voltajes y corrientes en el circuito, ¿ok? Entonces regresamos. Vamos a armar un circuito sencillo. Yo quiero una fuente de corriente directa. Voy a seleccionar DC solamente una vez y ya me aparece una fuente de corriente. Voy a utilizar 3 resistencias. Lo toco 3 veces y me aparecen 3 resistencias. Y para medir el voltaje en cada resistencia voy a utilizar 3 voltímetros. También lo toco 3 veces y me aparecen los 3 voltímetros. Voy a utilizar también un amperímetro para determinar la corriente del circuito. Por lo tanto voy a tocar también el amperímetro y ya me aparecen todos los elementos que voy a utilizar. Es una fuente de alimentación, 3 resistencias, 3 voltímetros, un amperímetro y me faltó el interruptor. Vamos a buscar el interruptor. Yo les decía que voy a utilizar el tipo cuchilla, que es este que está aquí. Ya lo seleccioné
y ya tengo el interruptor. Ahora sí, voy a empezar a armar el circuito. Lo primero que voy a colocar es la fuente de alimentación. La toco y se pinta de color azul. Una vez que se pinta de color azul, yo la puedo mover y colocarla en el lugar que yo quiera. Ok. Después voy a colocar el interruptor. También lo voy a tocar. Se pinta de color azul y ya lo puedo mover y colocarlo en el lugar donde yo lo quiera poner. Se puede girar. Aquí hay una pestañita para poder girar el interruptor. Lo toco y ya me acomoda el interruptor como yo lo quiero colocar. Puede ser en esa posición o en la que estaba. Después voy a colocar las 3 resistencias. Toco la primera. Una vez que ya se pintó de azul, ya la puedo mover y la voy a colocar enfrente del interruptor. La giro y ahí está la resistencia. Ok. La segunda resistencia igual, la muevo, la coloco y la giro. Vamos con la tercera resistencia. Ya la seleccioné, la voy a mover y ya lo acomodo ahí. Ok. Aquí yo ya puedo cerrar mi circuito. Vamos a ir, ya tengo los dispositivos que voy a utilizar. Ahora los voy a unir con líneas como si fueran los cables que unen los dispositivos que tenemos en la casa, ¿no? Los focos, las licuadoras, todo. Así como está la instalación de una casa, así vamos a ir poniendo líneas que van a simular los cables. Para que me sea más fácil, yo lo que hago es ampliar la pantalla, ampliar la imagen, para que me sea más fácil. Aquí, ya viendo la imagen un poquito más grande, yo voy a seleccionar un extremo de la fuente de alimentación. Se pinta de color azul y selecciono el otro extremo. Aquí, como se dan cuenta, la línea quedó un poquito sesgada. Entonces vamos a jalar la fuente de alimentación para que la línea quede derecha. Y vamos a ir uniendo así cada uno de los puntos. Este extremo del interruptor lo selecciono, se pinta de color azul y lo voy a unir con el extremo de la resistencia. Es como si conectáramos un cable ahí. El otro extremo del interruptor, perdón, de la resistencia, con el extremo de la segunda resistencia. Solamente es ir tocándolos, que se pinten de color azul y ya los vamos acomodando. Aquí vamos a alargar un poquito el cable o la línea para que quede en dirección de la tercera resistencia. Y seleccionamos la tercera resistencia y ya unimos las 3 resistencias, ya están unidas, como pueden ver. Ok. Entonces ahora vamos a unir la última parte. Vamos a unir este extremo. Vamos a alargar un poquito la línea hasta aquí. Y ahora vamos a unirlo con el otro extremo que tenemos acá. El otro extremo del interruptor, perdón, de la fuente de alimentación. Aquí vamos a cerrar el circuito y ya tenemos el circuito completo. Tenemos la fuente de alimentación de 5 volts, un interruptor, 3 resistencias y ya podemos cerrar el interruptor y empieza a funcionar todo el circuito. Pero
vamos a colocar voltímetros para que determinen qué voltaje pasa por cada resistencia. Los voltímetros se colocan en paralelo, ¿ok? Quiere decir que este voltímetro que está aquí lo voy a colocar enfrente de esta resistencia de manera paralela, dos líneas paralelas. Acuérdense que son dos líneas que no se juntan, entonces aquí estamos colocando el voltímetro paralelo a la resistencia, y una vez que ya lo tenemos los podemos los podemos conectar, y ya tenemos este voltímetro que va a medir el voltaje que pase por esa resistencia. Vamos a buscar el otro, lo seleccionamos, lo arrastramos y lo giramos. Una vez que ya está, podemos conectarlo a la segunda resistencia. Ok, y vamos con el tercer voltímetro. Ahí está, vamos a alinearlo, lo giramos y lo conectamos a la resistencia. Ahí está. Ok, ya tenemos los tres voltímetros conectados que me van a decir qué voltaje pasa por cada resistencia, pero me está faltando el amperímetro, que el amperímetro me va a indicar qué corriente pasa por todo el circuito. Por lo tanto, tengo que colocar este amperímetro, lo selecciono, lo arrastro. Ok, ahora esta línea que ya puse, ese cable o ese conductor que ya puse ahí, lo tengo que quitar para poder colocar el amperímetro. Entonces lo voy a seleccionar, ya se seleccionó la línea y la voy a eliminar. En la parte de abajo aparece una teclita, un dibujito que tiene el bote de basura. Toco ese bote de basura y se elimina la línea. Ahora, una vez que ya se eliminó, selecciono el amperímetro, lo giro. Ahora voy a ampliar la imagen para poder conectar el amperímetro y selecciono los extremos, el extremo de la fuente de alimentación con el extremo del amperímetro, el extremo del amperímetro con el extremo del otro lado del circuito, y ahora sí ya tengo mi circuito completo. Ok, tengo mi fuente de alimentación de 5 volts, un interruptor, 3 resistencias que pueden ser focos, pueden ser planchas, pueden ser cualquier aparato que se conecta, 3 voltímetros que van a medir qué voltaje pasa por cada una de ellas, y el amperímetro que me mide la corriente del circuito. No es lo mismo voltaje que corriente. La corriente es el movimiento de los electrones a través del conductor o a través del cable. Ok, entonces aquí nosotros ya podemos poner a trabajar nuestro circuito. En la parte de abajo viene un símbolo que indica pausa. Ok, aquí se supone que no está trabajando. Le voy a dar yo aquí en la teclita que me aparece de color verde para que empiece a trabajar. Le doy y aquí se supone que ya debe de estar trabajando el circuito, pero como el interruptor este que está aquí está abierto, entonces el circuito no trabaja. Es como cuando ustedes en su casa bajan el interruptor, se va la luz.
Aquí también tenemos que cerrar este interruptor. Lo cerramos y ya empezó a trabajar. Ya tenemos ahí que nos está indicando que está pasando la corriente. Están circulando los electrones por todo el circuito. ¿Ok? Aquí me está marcando que en la primera resistencia, que es de 1 kilo ohm, pasa 1.7 volts. En la segunda resistencia, que también es de 1 kilo ohm, pasa 1.7 volts. Y en la tercera resistencia también pasa 1.7. ¿Por qué? Porque las tres resistencias son de 1 kilo ohm. ¿Ok? Si nosotros cambiamos la magnitud de la resistencia, en vez de 1 kilo ohm le ponemos 5 kilo ohms, va a cambiar el valor del voltaje. ¿Ok? Y también va a cambiar la corriente. Aquí el amperímetro me está marcando qué corriente está circulando por el circuito. Entonces ustedes, una vez que ya resolvieron su ejercicio, resolvieron el circuito, después van a armarlo con esta aplicación. Le van a dar simular y les tiene que marcar el voltaje que tiene cada resistencia y la corriente que pasa por el circuito. Eso tiene que coincidir con los resultados que ustedes tienen en su libreta o en sus hojas blancas. ¿Ok? Ahora bien, yo aquí tengo, vamos a poner pausa, tengo puras resistencias de 1 kilo ohm, pero no necesariamente tiene que ser de 1 kilo ohm. Ahí en sus ejercicios hay resistencias de 6 kilo ohm, de 10 kilo ohm, o de 6 kilo ohm, o de 1 ohm. ¿Ok? Entonces yo selecciono esta resistencia y me voy a la teclita que está aquí, que tiene 3 líneas. La selecciono y me dice resistencia. Le doy a resistencia y aquí en resistencia me dice que la que está es de 1 kilo ohm. Si yo toco el punto blanco y lo muevo, voy a cambiar la magnitud. Le puedo poner 2.6, le puedo poner 3, le puedo poner 5, el valor que yo quiera. O la puedo editar. Directamente yo me voy aquí y si yo quiero que sea una resistencia de 5, pues le pongo 5. Kilo ohm, aquí me indica K ohm, son kilo ohm, o sea serían 5000 ohm. La letra K indica 1000. Ahora aquí yo puedo seleccionar si quiero que sea miliohm, ohm, kilo ohm, mega ohm o giga ohm. Vamos a dejarlo en kilo ohm. Le damos definir kilo ohm. Vamos a cambiar la resistencia de la segunda, le vamos a poner 3. Nos vamos a este punto, resistencia, y vamos a ponerle que la queremos de 3. Ahí está, 3 kilo ohm, definir, y ya tenemos una resistencia de 5 kilo ohms, una resistencia de 3 kilo ohms y la tercera la dejamos de 1 kilo ohm. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a abrir el interruptor, le damos simular y cerramos el interruptor. Y vamos a ver que ya no tiene los mismos voltajes. Primero, como las tres resistencias eran de 1 kilo ohm, los voltajes eran los mismos. Aquí ya tenemos una de 5 kilo ohms, el voltaje es de 2.8 volts. La de 3 kilo ohm, su voltaje es de 1.7 volts. Y la de 1 kilo ohm, su voltaje es de 555.6 milivolts. Y la corriente también va a cambiar. Aquí ya tenemos una corriente total del circuito de
555.556 microamperes. Ese símbolo que parece una U significa microamperes, o sea, es un valor muy pequeño de corriente. De hecho, los electrones se mueven muy despacito. Si se dan cuenta ustedes, estos puntitos amarillos se van moviendo muy despacio, lo cual indica que la corriente es muy baja. Si la corriente aumenta, estos puntitos se van a mover más rápido. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en que ustedes van a armar su circuito en el simulador. De cada uno de los ejercicios que resuelvan, van a armar el circuito y me van a mandar el simulador. O sea, me lo van a mandar para que yo vea que realmente hicieron el circuito en el simulador. No nada más es captura de la pantalla, sino quiero que me manden bien el simulador, el archivo, en donde se ve el movimiento de los electrones y las medidas de cada uno de los voltímetros y del amperímetro. Ok, bueno, esta es la manera en que van a utilizar el simulador. Quería enseñarles cómo lo iban a hacer para que no tuvieran dudas. También les proporcioné un video en donde les indican cómo se van acomodando cada uno de los dispositivos, en donde está acomodado la resistencia, las fuentes de alimentación, todo. Pero aún así yo quería mostrarles un video en donde vieran ustedes cómo van a armar sus circuitos para que les quede de esta manera. Son las resistencias, y cada resistencia va a llevar un voltímetro para medirle el voltaje, y aparte el amperímetro que se conecta en serie. Esta conexión es en serie, se le llama serie, así como se conectan las resistencias una detrás de otra en serie, una detrás de otra. También el amperímetro va en serie. Los voltímetros van en paralelo. Acuérdense, dos líneas paralelas son líneas que no se cortan o líneas que no se juntan. Entonces aquí el voltímetro va en paralelo con la resistencia. Cada voltímetro en paralelo con la resistencia. Si conectan ustedes el voltímetro en serie, se provoca un cortocircuito. Y si conectan el amperímetro en paralelo, también. Entonces no deben de conectar el voltímetro en serie, porque se produce un cortocircuito, y el amperímetro en paralelo también provoca un cortocircuito. Entonces ahí en realidad nada más les va a decir que tiene un corto, no va a pasar nada. Si ustedes llegan a conectar algo mal, les va a poner cortocircuito y les va a indicar qué elemento está en cortocircuito, y hay que cambiarlo, hay que moverlo, ¿no? Pero les vuelvo a decir, los voltímetros van en paralelo, los amperímetros van en serie. Este es un ejemplo de un circuito serie. Hay circuitos paralelos que son como las instalaciones de las casas donde ustedes viven, es una instalación en paralelo. Y hay circuitos mixtos, que ya son los circuitos de las tarjetas electrónicas. Ok, entonces si tienen alguna duda me comentan, y con eso terminamos este video.